Hola a todos, para comenzar la clase de hoy vamos a iniciar hablando sobre la nueva escuela mexicana. La NEM es el modelo educativo actual de México, que busca formar estudiantes de manera integral, con un enfoque crítico, inclusivo y comunitario. Integra conocimientos con valores sociales y culturales, busca la equidad, respeto a la diversidad y la mejora continua de la educación. Coloca al centro de la acción pública el logro máximo de aprendizaje de las niñas, niños y adolescentes. Lo importante que quiero mencionar son los principios de la nueva escuela mexicana. Como primero tenemos la identidad con México. Este principio se trata de sentirnos orgullosos de nuestro país, de lo que somos y de nuestras tradiciones. Es importante porque así valoramos nuestra cultura y no la dejamos perder. Lo que la NEM busca es que le enseñemos a nuestros alumnos las tradiciones y culturas que tenemos en nuestra comunidad. Después tenemos el de la honestidad. La honestidad es decir la verdad y hacer lo correcto. Aunque a veces sea difícil, es un valor muy importante porque habla de quiénes somos como personas. Después tenemos el de respeto a la dignidad humana. Este principio significa que todos merecemos respeto sin importar cómo somos. Nadie es más ni menos que nadie. Lo que la NEM busca es que le enseñemos a nuestros alumnos que no debemos de burlarnos de ningún alumno, sino que debemos de tratarnos bien. Después tenemos el de cultura de la paz. Este principio nos trata de que le enseñemos a los niños a resolver problemas y sin violencia, que es mejor hablar y llegar a acuerdos. Un ejemplo es que si un alumno tiene un problema con alguien, le tenemos que enseñar a que dialogue en lugar de discutir o llegar a alguna pelea. Después tenemos el de responsabilidad ciudadana. Este principio habla de cumplir con nuestras obligaciones y cuidar los espacios donde vivimos. Debemos enseñar a los alumnos a que debemos de cuidar y respetar los acuerdos que se tienen. Después tenemos el de participación en la sociedad. Esto significa que debemos involucrarnos más y no quedarnos sin hacer nada, sino ayudar a mejorar a nuestro entorno. La NEM busca que debemos de inculcarle a los niños a participar más en las actividades escolares y a trabajar en equipo. Después tenemos el de interculturalidad. Este principio trata de respetar que todos somos diferentes y que existen muchas culturas y formas de hablar. Lo que la NEM busca es que le enseñemos a los niños a aprender palabras de lenguas indígenas y de respetar las costumbres de otros. Después tenemos el de respeto a la naturaleza. Este principio busca que le enseñemos a los niños a cuidar el medio ambiente porque es donde vivimos, a reciclar, a plantar árboles y a no contaminar. Cuando hablo de la nueva escuela mexicana, entiendo que se organiza a partir de los campos formativos y los ejes articuladores, que ayudan a que el aprendizaje sea más completo y relacionado con la vida. Los campos formativos son 4: lenguaje, que se enfoca en la comunicación, saberes y pensamiento científico, que permite comprender y analizar el mundo. Ética, naturaleza y sociedad. Fomenta los valores y conciencia social, y del humano a lo comunitario, que trabaja las emociones y la convivencia. Por otro lado, los ejes articuladores atraviesan todos los aprendizajes. Algunos de los más importantes son la inclusión, la interculturalidad crítica, la igualdad de género, el pensamiento crítico y la vida saludable. Estos ayudan a que lo que se enseña tenga sentido en la realidad de los alumnos. En conjunto, los campos formativos y los ejes articuladores buscan una educación más integral, donde no solo se aprende contenido, sino también valores y habilidades para la vida. Las metodologías sociocríticas de la nueva escuela mexicana son estrategias de enseñanza que buscan que los estudiantes analicen su realidad, reflexionen sobre los problemas de su comunidad y participen activamente en la construcción de soluciones. Se centra en el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y el compromiso social. Una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, o abreviado ABPC, que consiste en que los alumnos identifican una necesidad o problema de su comunidad y desarrollan un proyecto para atenderlo. Otro de ellos es el aprendizaje basado en problemas, ABP, que consiste en presentar un problema real para investigar y proponer soluciones. Fomenta el pensamiento crítico, el analizar diferentes perspectivas y tomar decisiones fundamentadas. Otro de ellos es el aprendizaje basado en indagación con enfoque, que consiste en que los estudiantes investigan mediante preguntas, experimentación y análisis y promueve la curiosidad y el pensamiento científico. Al igual que está el aprendizaje servicio, APS, que consiste en combinar el aprendizaje con un servicio a la comunidad, fortalece la responsabilidad social y la participación. Nosotros como equipo traemos la propuesta de mejora enfocándonos en la fase 3 de primer grado de primaria, abarcando el campo formativo de lenguajes. El tema es letroescritura.
La lectoescritura en primer grado constituye la base del aprendizaje escolar. Desde la NEN se busca que este proceso sea significativo, conceptualizado e inclusivo. Sin embargo, es indispensable asegurar también la adquisición sólida de habilidades básicas. Para este campo formativo y este tema, abarcamos estos ejes articuladores que les voy a mencionar. En primer lugar, tenemos el eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura. Este eje es el central. ¿Por qué? Porque la lectura y la escritura son el medio principal para que los alumnos conozcan, comprendan y se apropien de su cultura y de otras. Permiten que los niños den sentido al lenguaje, no solo como código, sino como herramienta para comunicarse, expresarse y construir identidad. Está directamente vinculado con el propósito del campo formativo Lenguajes en la NEN. Aunque ese eje es el principal, la lectoescritura también se relaciona con otros ejes. Tenemos también el de pensamiento crítico, cuando el alumno comprende, analiza y opina sobre lo que lee. También tenemos el de la inclusión, al respetar los distintos ritmos de aprendizaje en leer y escribir de cada uno de los alumnos. Y por último tenemos el de la interculturalidad crítica. Al trabajar textos de diferentes contextos culturales, los niños van desarrollando su proceso de aprendizaje. En la actualidad, uno de los principales retos del sistema educativo es el rezago en lectoescritura dentro de los primeros grados de educación primaria. Si bien la nueva escuela mexicana propone un enfoque centrado en el análisis, la reflexión y el aprendizaje significativo, en la práctica se ha observado que muchos estudiantes no logran consolidar las habilidades básicas de lectura y escritura en el tiempo esperado. Para atender el rezago educativo, se propone una integración equilibrada de estrategias. Por ejemplo, el método silábico como base estructural, ya que permite al estudiante comprender la relación entre los sonidos y las letras de manera progresiva y ordenada. El método de Mijares como complemento significativo, favoreciendo la escritura libre desde etapas tempranas, permitiendo que el estudiante exprese sus ideas sin miedo a equivocarse, promueve la confianza y el uso funcional del lenguaje. O también algunas estrategias híbridas, como dictados activos, no memorísticos, lectura en voz alta con acompañamiento, producción de textos breves con apoyo visual o juegos fonológicos sistemáticos. Entonces, aquí surge una pregunta importante. ¿Cómo podemos realmente mejorar esta situación dentro del aula? Y a partir de esto, me gustaría plantear dos preguntas que guían esta propuesta. ¿Cómo hacerlo y qué logra o cumple realmente esta estrategia? Para empezar, considero que lo primero que debe hacer el docente es realizar un diagnóstico real del nivel de lectoescritura de sus estudiantes. ¿Cómo podemos enseñar de la misma forma si no todos los alumnos están en el mismo nivel? A partir de este diagnóstico es fundamental trabajar todos los días la conciencia fonológica, ya que en esta es la base para que el alumno pueda aprender a leer. Por ejemplo, se pueden realizar actividades como separar palabras en sílabas, identificar sonidos iniciales o jugar con rimas. Y aquí es donde retomamos el método silábico, pero no de manera tradicional o memorística, sino como una herramienta estructurada que realmente ayuda al alumno a comprender cómo se forman las palabras. Además, es importante introducir las sílabas de forma progresiva, respetando el ritmo de aprendizaje de cada estudiante. En otro aspecto clave es establecer rutinas diarias de lectura y escritura. No tiene que ser actividades largas, pero sí constantes. Por ejemplo, leer en voz alta con acompañamiento, escribir oraciones sencillas, describir imágenes de su entorno. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Qué pasa cuando el alumno practica todos los días? La respuesta es clara, mejora poco a poco y gana confianza. También es importante que el docente tenga una postura flexible pero intencionada. Es decir, no se trata solo de aplicar métodos por aplicarlos, sino de adaptarlos al contexto del grupo. Y aquí es donde realmente se conecta con la nueva escuela mexicana, porque se toma en cuenta la realidad del estudiante, su entorno y sus necesidades. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente se logra con esta propuesta? En primer lugar, se logra reducir el rezago en lectoescritura, ya que el alumno comienza a entender la relación entre sonido y letras. También se desarrolla una mayor fluidez lectora, lo cual es fundamental para avanzar en otras materias, porque aquí vale la pena preguntarnos, ¿cómo puede un alumno aprender si no comprende lo que lee? En cuanto a la escritura, los estudiantes comienzan a escribir con más seguridad,
Ya no solo copian, sino que expresan ideas propias aunque sean sencillas, y esto fortalece su comunicación y pensamiento. Otro logro muy importante es de que se genera confianza en el aprendizaje. El alumno deja de tener miedo a equivocarse y se participa más en la clase. Y esto implica que no solo en lo académico, sino también en su desarrollo personal. Finalmente, se logra algo fundamental, un equilibrio entre la decodificación, es decir, saber leer, y la comprensión, entender lo que se lee. Y esto permite cumplir con los principios de la nueva escuela mexicana, sin dejar de lado lo esencial. El enfoque de la nueva escuela mexicana representa un avance importante al promover una educación centrada en el estudiante, basada en el aprendizaje significativo, la inclusión, el trabajo colaborativo y la vinculación con el contexto social y cultural. No obstante, para que estos principios realmente se consoliden en la práctica, es indispensable que todos los estudiantes desarrollen primero las habilidades básicas de lectura y escritura, ya que éstas constituyen la base para acceder a los demás aprendizajes y participar de manera activa en su proceso educativo. La realidad que viven muchas escuelas evidencia que un número considerable de niñas y niños presenta rezagos en lectoescritura, situación que limita su desempeño académico, afecta su autoestima y dificulta su participación dentro del aula. Resulta necesario que los docentes adopten una postura reflexiva y flexible, capaz de reconocer las necesidades reales de sus estudiantes y seleccionar las estrategias didácticas más adecuadas para favorecer su aprendizaje. En este sentido, recuperar elementos de métodos tradicionales como el método silábico y el método Mijares no significa retroceder en materia educativa, sino aprovechar aquellas estrategias que han demostrado ser eficaces para fortalecer la conciencia fonológica, la identificación de sílabas, la formación de palabras y el desarrollo gradual de la escritura, integrados con los principios de la nueva escuela mexicana. Estos métodos pueden enriquecer la práctica docente y ofrecer mayores oportunidades para que todos los estudiantes alcancen los aprendizajes esperados. La combinación de actividades estructuradas, experiencias significativas, materiales contextualizados y atención diferenciada permite atender la diversidad presente en el aula y disminuir las brechas de aprendizaje. Además, favorece que los estudiantes no solo aprendan a decodificar palabras, sino que comprendan, interpreten y utilicen la lectura y la escritura como herramientas para comunicarse, aprender y desenvolverse en su vida cotidiana. La mejora de la lectoescritura no depende exclusivamente de un método, sino de la capacidad del docente para integrar distintas estrategias pedagógicas, con base en un diagnóstico oportuno y en las características de su grupo. El verdadero reto consiste en encontrar un equilibrio entre la innovación propuesta por la nueva escuela mexicana y la estructura que ofrecen algunos métodos tradicionales, con el propósito de garantizar que todos los niños y las niñas desarrollen las competencias lectoras y escritoras necesarias para continuar aprendiendo a lo largo de su trayectoria escolar. Solo así será posible contribuir a disminuir el rezago educativo y construir una educación más equitativa, inclusiva y de calidad para todos.